Bueno, antes que nada, gracias por haberme invitado y por el interés en discutir mi libro, digamos. Voy a hacer una exposición que espero que no sea tan extensa, igual siempre me termino yendo un poco de tiempo, pero espero que no sea tan extensa para que podamos dar espacio a la discusión, que es lo más interesante. Empiezo, digamos, de manera directa entonces, ¿no? Planteando un poco cuáles son las tesis o las hipótesis principales que atraviesan el libro, digamos, ¿no? El punto de partida, digamos, o la hipótesis principal que atraviesa todo el libro, es la idea de que lo que es esencial al kirchnerismo, lo que hace, digamos, a su naturaleza más específica, es el de haber sido una estrategia de recomposición del poder de Estado, pero que se desarrolló a través de un proceso de recomposición digamos, que tuvo como fundamento retomar demanda de los grupos sociales movilizados durante los 90 y en particular durante 2001. Y de alguna manera esta contradicción atraviesa al kirchnerismo y explica algunas de sus particularidades. Entonces, esta doble naturaleza, por un lado, haber funcionado como partido del orden, ¿no? El kirchnerismo fue el que recompuso el poder político, el poder de Estado, pero lo hizo de esta manera, digamos, ¿no? Recuperando demanda, de una recuperación parcial, sin duda, que habla de la relación de fuerza de la que ahora me quiero referir. Lo hizo recuperando demanda de esos grupos sociales movilizados durante los 90, durante 2001. Esto supone que el kirchnerismo tiene una relación que no es mecánica, digamos, ni meramente de reflexión o de pura expresión, con, digamos, el 2001, ¿no? con el proceso de movilización y de crisis de la convertibilidad en 2001. Básicamente, digamos, fue condición de posibilidad del desarrollo de esta estrategia una relación de fuerzas que yo llamo paradojal, ¿no? Porque por un lado, digamos, el 2001 significa el bloqueo de la vía deflacionaria de salida de la crisis. Es decir, que la movilización de 2001 fue capaz de bloquear esa vía deflacionaria y eso significó el estallido de la convertibilidad. Pero al mismo tiempo, digamos, esa alteración de la relación de fuerzas no fue suficiente como para poner en cuestión lo esencial de la derrota que se había producido durante los 90, ¿no? Una derrota que, digamos, que podemos decir que se produjo en dos pasos, ¿no? En el 76 y en el 89, ¿no? Yo acá retomo en gran medida, digamos, los análisis de Alberto Bonet, que muchos acá conocen, sobre el papel que cumplió la hiperinflación, ¿no? en el disciplinamiento durante ese periodo de la clase trabajadora. Esta relación de fuerzas paradojal, entonces, que está, digamos, de alguna manera en la base de esta estrategia kirchnerista, o que fue condición de posibilidad de la estrategia kirchnerista, se expresa en tres aspectos que yo analizo, digamos, ¿no? Por un lado, en el modo de acumulación, o en los cambios y continuidades en el modo de acumulación de capital. Por otro lado, digamos, en los cambios en la forma de Estado. Y por último, digamos, en la modalidad de dominación política que lo caracteriza y que yo, digamos, conceptualizo como neopopulista, y ahora me voy a referir un poco a qué quiero decir con esto, digamos, ¿no? En términos del modo de acumulación, digamos, este carácter contradictorio del kirchnerismo se expresa primero en los cambios y continuidades, ¿no? Como decía recién. En ese sentido podemos ver una serie de características del modo de acumulación que expresan fuertes continuidades respecto de las transformaciones producidas en los 90, es decir, el proceso de reestructuración del capital que se desarrolló en los 90. En primer lugar, que el propio crecimiento de la economía desde 2013 en adelante, en realidad desde finales de 2002 ya, que empieza la recuperación en adelante, se desarrolla sobre la base de ese proceso de reestructuración capitalista de los 90, ¿no? Que tuvo como uno de sus fundamentos, digamos, una fuerte renovación del capital fijo, de renovación tecnológica, ¿no? Fue un proceso capital intensivo, ¿no? De los 90, y con fuerte base en la producción, ¿no? Más allá de las tesis que han puesto énfasis en el aspecto financiero, digamos, de la acumulación en los 90. Entonces, en primer lugar, digamos, el proceso de crecimiento se desarrolla sobre esa base, sobre esa reestructuración capitalista de los 90. Y en particular, digamos, sobre lo que yo llamo un doble movimiento, digamos, ¿no? De la reestructuración industrial, ¿no? En general se
señalado un proceso de desindustrialización. Y, digamos, quienes señalan ese proceso de desindustrialización tienen como referencia procesos reales, digamos, ¿no? Hubo un proceso efectivamente de quiebra o directa desaparición de algunas ramas industriales orientadas al mercado interno, digamos, hubo una sensible reducción, digamos, sobre todo de la industria orientada al mercado interno, pero al mismo tiempo hubo un aumento notable del peso de las exportaciones industriales. No, y esto en general es pasado por alto, digamos, ¿no? La estructura de exportación de la Argentina de los 90 tiene un peso muy fuerte de las manufacturas de origen agropecuario y de las manufacturas de origen industrial, que de conjunto superan el 60%. Pero de hecho las manufacturas de origen industrial fueron las más dinámicas durante el periodo, y tanto durante el 91 al 98, el periodo de crecimiento de los 90, como del 2003 al 2011, el periodo de crecimiento en la postconvertibilidad. Lo que se desarrolló entonces, en mi opinión, en los 90 es un modo de acumulación basado en la exportación de productos industriales y agroindustriales de bajo valor agregado, es decir, digamos, un modo de acumulación cuyo corazón dinámico fue el sector industrial exportador, digamos, ¿no? Y esto, digamos, se ha mantenido durante la postconvertibilidad. Cualquier análisis de las principales variables muestra esto, incluso la pérdida de peso de la industria respecto del Producto Bruto. Algo que en general no se advierte fácilmente, pero, digamos, basta hacer los números para ver que ha continuado la caída hasta el 16-17%, lo cual no significa simple desindustrialización, como digo, ¿no? Sino reestructuración industrial. En segundo lugar, digamos, ha continuado, digamos, el proceso de internacionalización productiva, que también se desarrolló fuertemente en los 90 y continúa en la postconvertibilidad. Yo hablo de un proceso de internacionalización subordinada, ¿no? Explico un poco los dos términos. Internacionalización en lugar de extranjerización, ¿no? Porque en realidad es un fenómeno mundial, ¿no? El fenómeno por el cual se mundializa o internacionaliza la producción, digamos, queda oculto bajo el nombre de extranjerización, donde parece que simplemente hay una pérdida de propiedad nacional sobre las empresas. Hay un proceso de internacionalización, pero al mismo tiempo subordinada, ¿no? Porque no es lo mismo salir de compra que vengan de compra, eso es cierto, digamos, ¿no? Y acá ha venido de compra hasta Brasil, o sea, es decir, que hubo un proceso de internacionalización subordinada. Y si nosotros ponemos este conjunto de transformaciones, ¿no? Reestructuración de la industria, sobre la cual además se limitó o tendió a desaparecer la vieja contradicción agroindustria, ¿no? Sobre todo la gran burguesía, ¿no? Internacionalización productiva subordinada, lo que tuvimos fue un proceso de desarrollo capitalista dependiente, ¿no? Desarrollo capitalista y al mismo tiempo dependiente. Y acá también hay fuertes continuidades. Todos los datos muestran fuertes continuidades en estas grandes tendencias. Pero también tuvo algunas particularidades, algunos cambios, la acumulación de capital. Por un lado, una limitada sustitución de importaciones, que efectivamente ocurrió, ¿no? Limitada en dos sentidos. Limitada por su extensión, pero también limitada porque es una sustitución de importaciones articulada con esa orientación exportadora, digamos, ¿no? De la industria. No es la sustitución de importaciones de los 50 o de los 60, digamos, ¿no? Sino que es una sustitución de importaciones que se desarrolló primero sobre la base de la devaluación, digamos, ¿no? Y de los bajos costos salariales, y que después también tuvo otras palancas, como pueden ser, digamos, los subsidios, la tasa de interés negativa, etcétera. Pero es una sustitución limitada en estos dos sentidos: limitada en su extensión, limitada porque está articulada con la orientación predominantemente exportadora de la gran industria, ¿sí? Otra particularidad de la acumulación en este periodo fue la menor dependencia financiera, ¿no? Que se basó en el periodo que va del 2003 al 2010-2011 aproximadamente en los superávit gemelos, ¿no? El superávit comercial y el superávit fiscal, y que tuvo como fundamento la recuperación de la tasa de ganancia por, digamos, lo que fue el proceso de devaluación e inflación en el 2002,
pero también, digamos, el alza de los precios internacionales de los commodities, es decir, una reversión que ahora se verá si fue coyuntural o no, o hasta qué punto, digamos, tiene un carácter más estructural de la vieja tendencia al deterioro de los términos de intercambio, una reversión. Sobre esta base, efectivamente, hubo una menor dependencia financiera, o mejor dicho, el superávit comercial le permitió al Estado, digamos, que no se hiciera visible la exclusión de Argentina de los mercados financieros internacionales, ¿no? Pero en la medida que el desarrollo capitalista dependiente supuso al mismo tiempo la acumulación de desequilibrios durante la fase de crecimiento de la posconvertibilidad, los superávit gemelos tendieron a agotarse, ¿sí? Es decir, reaparece la restricción externa, por ejemplo, ¿no? Al crecimiento, digamos, ¿no? Propia del desarrollo dependiente, ¿no? Que tiene que ver, entre otras cosas, con el sesgo importador del desarrollo industrial digamos, y otras características, digamos, ¿no? Que hacen que en algún momento a las que se suman cosas nuevas, ¿no? Como puede ser la dependencia energética, etcétera, pero que bueno, no quisiera acá extenderme mucho sobre el punto. En la medida que reaparece la restricción externa, la dependencia financiera se manifiesta abiertamente, ¿no? Por lo tanto, digamos, este no fue un cambio, digamos, más duradero. Y por último, digamos, la acumulación tuvo una característica centralmente capital extensiva, ¿no? Es decir, como decía, se basó sobre todo, fundamentalmente sobre la reestructuración del capital de los 90, sobre la renovación de capital fijo de los 90, y la acumulación entonces hubo un sesgo capital extensivo, digamos, o trabajo intensivo, si se quiere ver desde el otro costado. Esto está vinculado con el fuerte crecimiento del empleo. Quiero decir que en realidad en los 90 ya esto se manifiesta en la segunda fase de acumulación, 96-98. En realidad en el 91-94 hay crecimiento de la economía y al mismo tiempo hay aumento del desempleo, pero en la fase 96-98 ya la renovación de capital fijo se había hecho sobre todo en la primera mitad y el desempleo cae fuertemente, cae del 18% al 12% en 2 años. Es una caída muy grande, digamos, ¿no? Lo que pasa es que después, hacia fines del 98, ya empieza la crisis. Pero bueno, es una característica de la acumulación durante este periodo que fue capital extensiva, lo cual supuso un fuerte aumento del empleo, caída del desempleo y tendencia al aumento del salario real, ¿no? Y esto es un aspecto importante que se vincula con esta, digamos, característica dual del kirchnerismo, ¿no? De recomposición del poder de Estado, del consenso a través de satisfacción gradual de demandas populares, ¿no? Otro aspecto donde siempre hablando del modo de acumulación, donde se pone de manifiesto este carácter dual del kirchnerismo, es en algo que ha sido bastante discutido, que tiene que ver con lo que se llamó la autonomía del Estado, ¿no? O el regreso, digamos, de las tesis de la autonomía relativa del Estado, la idea de que el poder político es independiente del poder económico en términos del kirchnerismo, etc. Y efectivamente desde 2003, pero sobre todo desde 2005 y desde 2008, en sucesivas fases, se ve un progresivo desacople, podríamos decir, de la política económica respecto de las necesidades de acumulación del capital o las necesidades de valorización del capital. Pero esto aparece tempranamente en 2005, ¿no? El episodio de la salida de la Baña del gobierno viene precedido, digamos, por una discusión al interior del gobierno sobre si había que pisar el freno en la expansión del gasto público, limitar los aumentos salariales, o si, digamos, había que continuar con una dinámica más expansiva. La salida de la Baña representa, digamos, de alguna manera la derrota al interior del gobierno de esta posición. Y es una primera línea en la cual empieza a desacoplarse la política económica de las necesidades de valorización del capital. Y se empieza a poner de manifiesto esto en la aceleración de la inflación a partir de 2006, pero que se vuelve bien evidente desde 2007, ¿no? Pero sobre todo después de 2008, digamos, donde esto se evidencia, digamos. El conflicto con la burguesía agraria en 2008 es parte de este proceso, en el cual, digamos, el gobierno intenta mantener esta dinámica de canalización de las demandas populares por vía de expansión del consumo, de expansión de la demanda, y que esto impone límites, digamos, a poner freno, digamos, a la expansión del gasto público, etc. Empieza a aparecer, digamos, ya desde 2008 una tendencia a que se reduzca el superávit fiscal.
Y la lucha por las retenciones en parte está vinculado a esto. También tiene como trasfondo, digamos, el crecimiento, la suba del precio de los alimentos a nivel mundial, pero tiene como un aspecto central la necesidad del gobierno de consolidar el lado fiscal como un aspecto central de su política, digamos, ¿no? Y ese desacople ahí se profundiza, ¿no? Y la inflación se estabiliza en niveles superiores al 20% ya en el resto del periodo. A partir de 2011 esto es más evidente. ¿Por qué es más evidente? Porque reaparece la restricción externa. Y en la medida que reaparece la restricción externa, desaparece el superávit fiscal, las presiones por el ajuste son mucho más importantes, digamos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, digamos, aparece un largo impas, ¿no? Que eso, digamos, en todo caso lo podemos discutir más adelante, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos que la dinámica económica presiona por el ajuste, la postergación de ese ajuste, el desplazamiento hacia el futuro de ese ajuste, tiende a producir procesos de desorganización económica que, digamos, primero son incipientes, pero que hoy están apareciendo como más graves, digamos. Después vamos a discutir un poco de la gravedad real, ¿no? Pero por lo menos que empieza a ser más difícil seguir postergando, posponiendo ese ajuste. Lo que quiero plantear entonces es que esa autonomía del Estado, en realidad, es una autonomía hasta cierto punto ilusoria, ¿no? Es decir, efectivamente no existe una determinación mecánica de las necesidades de acumulación de capital respecto de la política del Estado. No hay necesidad, por lo menos inmediata, mecánica, de que el Estado responda con sus políticas a las necesidades de valorización de capital. Pero en la medida que esto se posterga, en algún momento empieza un proceso de desorganización económica, ¿no? Digo, en un proceso totalmente distinto, con características mucho más radicales. Esto se ve en Venezuela, ¿no? El proceso de desorganización económica llega a niveles muy grandes. El hecho de que haya llegado el nivel de desorganización económica hasta este punto indica que no hay relación mecánica entre la presión de la dinámica de acumulación por el ajuste y que el ajuste efectivamente se realiza, que hay una mediación política que no podemos desentender, pero al mismo tiempo que la autonomía del Estado tiene un límite. Es decir, el proceso de desorganización económica tiende a minar la capacidad institucional del Estado, la propia capacidad de intervenir del Estado. La autonomía del Estado se pone en cuestión, y yo creo que estamos en este momento en un punto de ese tipo, ¿no? En el otro punto, decía, en el otro aspecto donde se evidencia el carácter dual del kirchnerismo, ¿no? Este carácter de, por un lado, recomposición del Estado, y por otro lado, que es un proceso a través de la satisfacción gradual de demandas populares, es en la transformación del Estado, ¿no? O las transformaciones de la forma de Estado. Por un lado, parecen aparecer un conjunto de cambios que son novedosos respecto de los 90, ¿no? Me refiero, digamos, al fin de la independencia del Banco Central, al lugar del Ministerio de Economía dentro del aparato de Estado y dentro del gobierno, al peso del Ministerio de Trabajo. Es decir, aparecen como novedosos un conjunto de rasgos que podemos definir como mecanismos institucionalizados de canalización de la contradicción capital-trabajo sobre la base de la expansión de la demanda, ¿no? Y básicamente lo podemos describir, digamos, en tres aspectos centrales. Por un lado, la subordinación del Banco Central al Ministerio de Economía, lo cual implica subordinación de la política monetaria a los objetivos de política económica. Pero simultáneamente subordinación del Ministerio de Economía a la política del gobierno, lo cual supone subordinación de los objetivos de política económica a los objetivos políticos de construcción de consenso. Y en la base de esto, un mecanismo dual de canalización de demandas, paritarias para el sector obrero formal y asistencia social centralizada, lo cual también significa un cambio respecto de los 90, para los trabajadores precarizados. Esto pareciera apuntar entonces efectivamente a una transformación total de la forma de Estado. Acá pareciera que más que cambios y continuidades tenemos un proceso de transformación. Sin embargo, en mi opinión no pasó tal cosa. En mi opinión no llegó a cristalizar un cambio en la forma de Estado, sino que este proceso fue más un proceso de desorganización de la forma de Estado neoliberal que de reorganización de una nueva forma de Estado. Y esto se manifiesta de vuelta en los límites de esa transformación de la forma de Estado, que tiene que ver con este carácter dual del kirchnerismo de vuelta, ¿no?
Límites, por un lado, que impone la dualización de la fuerza de trabajo a los mecanismos de canalización de demandas, ¿no? Las paritarias solamente logran contener a una parte de la fuerza de trabajo, ¿sí? En términos estrictos, a un 30% de la fuerza laboral, cuyo corazón es el sector obrero formal del sector privado, digamos, ¿no? Y esto es lo que algunos han denominado neocorporativismo segmentado, ¿no? El hecho de que ya no hay un corporativismo como el de los 60, donde, digamos, o incluso en los 80, digamos, ¿no? Donde los sindicatos negociando con el Estado era una representación del conjunto de la clase trabajadora a nivel económico corporativo. Pero por otro lado, la dualidad de la fuerza de trabajo, la dualización, perdón, de la fuerza de trabajo entre trabajo formal y trabajo precario, impone también límites a la asistencia social centralizada, es decir, el empobrecimiento e individualización de capas importantes de la clase obrera hace que los mecanismos legal burocráticos formales de canalización estatal tengan límites. Y ahí es donde entra el clientelismo, ¿no? En mi opinión, los mecanismos de mediación clientelar aparecen, digamos, de alguna manera en el límite que tiene la capacidad del Estado de canalizar esas demandas. Esto es interesante porque al mismo tiempo que son mecanismos de mediación política, son cuasi estatales, no son puramente estatales, porque son mecanismos hasta cierto punto privatizados, entre comillas, ¿no? ¿Por qué son cuasi estatales? Porque dependen del control del aparato estatal. A través del desvío de recursos o a través del papel que cumplen efectivamente en la distribución de los recursos estatales. Pero por otra parte son mecanismos que están fuertemente vinculados a la acumulación de poder político en, digamos, a nivel del sistema político, ¿no? De determinados partidos, de determinada construcción de poder territorial, etc. Entonces son cuasi estatales. Y este carácter cuasi estatal implica digamos, una suerte de disolución de la separación de lo económico y lo político en ciertos puntos, ¿no? La separación entre política y sociedad se pierde, ¿no? O sea, ya es el Estado o son, digamos, vínculos informales de carácter político particular, los que constituyen ahí la mediación política. Entonces esto produce relaciones contradictorias entre mediación clientelar y Estado. A veces son complementarios, como digo, en el sentido de que logran incorporar a una parte de demandas que no es difícil hacerlo a través de mecanismos legal burocráticos. Pero a veces son problemáticos, por ejemplo, como se manifiestan en los saqueos o en las presiones que tienen, que son capaces de introducir estos sectores, digamos, ¿no? Pueden ser disruptivos del orden incluso, ¿no? O sea, pueden ser disfuncionales, podemos decirlo, ¿no? Para que no se entienda mal lo que estoy planteando. Y en otros casos pueden ser competitivos. Esto se ha visto por lo menos en el Gran Buenos Aires, no sé cómo pasa acá, pero en el Gran Buenos Aires ha habido una competencia, ¿no? Entre, por ejemplo, la distribución de recursos por medio de mecanismos de mediación clientelar ligados a los intendentes y la introducción, digamos, de mecanismos legal burocráticos por el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Se coló, digamos, de alguna manera esa disputa dentro de la propia disputa por la construcción del poder político, pero aparecen como competitivos. Entonces digo, la idea es que no se pueden sumar, ¿no? Neocorporativismo, asistencia social centralizada y mecanismos de mediación clientelar. Ahí tenemos un límite, en todo caso, de los mecanismos de mediación estatal. Otro límite, digamos, apareció en el conflicto de poderes permanente. No, aparece de vuelta, digamos, en mi opinión, otra muestra de que no se llegó a producir una transformación de la forma de Estado. Y esto está vinculado, digamos, a que muchos de estos mecanismos de canalización de demandas corren por canales paralelos a los de la democracia representativa. Esto no es particular de Argentina, no es nuevo. Toda la historia de Europa y Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial es la de constitución de un sistema de representación de intereses que es paralelo al mecanismo representativo liberal, ¿no? O sea, el de los sindicatos negociando en paritarias, ¿no? El de justamente el desarrollo de fuertes sistemas de asistencia social. Son mecanismos de canalización de demanda que transcurren por vías paralelas a la democracia representativa y suponen presiones para la autonomización del poder ejecutivo. Esta es una continuidad con los 90 también, ¿no? Los 90 también, pero es distinta, porque en los 90 la autonomización del poder ejecutivo
era al mismo tiempo el sujetamiento a la necesidad del capital por la vía de la convertibilidad, ¿no? O sea, el Estado, digamos, como esto lo retomo de Alberto, ¿no? Obtenía su fortaleza de atarse, digamos, a la ley de convertibilidad, digamos, ¿no? Que lo sujetaba a la acción de la ley del valor, ¿no? Es decir, Alberto Boneto utiliza la imagen de Ulises atado, digamos, para no resistir a la sirena, ¿no? Ahora no, digamos, ahora tiene un carácter distinto. La autonomización del Poder Ejecutivo estuvo fundada, por lo menos, en esta necesidad de autonomizar la canalización de demandas de los mecanismos de, digamos, legislativos, ¿no? Más cabalmente representativos. Pero no lo consiguió duraderamente, digamos, o digamos, lo consiguió por momentos, y en otros momentos apareció simplemente como conflicto de poderes, ¿no? Como conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo el conflicto con la burguesía agraria. Y esta capacidad de autonomización del Ejecutivo más bien pareció depender de las oscilaciones del consenso de coyuntura que de ser un rasgo permanente del funcionamiento del Estado. Lo mismo puede decirse respecto de la relación con la justicia, que también tuvo los vaivenes del consenso del gobierno kirchnerista, con momentos en que hubo colaboración y momentos en que hubo abierto conflicto de poderes. Y por último, digamos, en la propia coherencia de las políticas estatales, ¿no? Se ve, digamos, el límite a la transformación de la forma de Estado, ¿no? A esto que llamo desorganización del Estado. Por ejemplo, ¿no? Es decir, limitar la inflación supone ciertos objetivos de política monetaria. Para poner un ejemplo claro, digamos, el Banco Central tuvo formalmente emisión monetaria según objetivos de inflación hasta 2010, formalmente. En los hechos, los objetivos de emisión monetaria, digamos, la emisión monetaria por objetivo de inflación fue violada sistemáticamente. ¿Por qué? Porque la necesidad de sostener la expansión monetaria por la necesidad de expansión del gasto público conspiraba contra los objetivos de política monetaria. Pero a su vez, digamos, cuando se conseguía, digamos, estabilizar la inflación, se necesitaba, digamos, poner límites a las paritarias. Si se rompían los techos a las paritarias, cosa que en algunos momentos no ocurrió, pero en otros sí, esto de vuelta ponía en cuestión los objetivos de política económica y monetaria, es decir, tendió a perder coherencia la política estatal. La política estatal nunca es tan coherente, ¿eh? En realidad hay mucho de mito y de ideología en eso. Pero hay límites, ¿no? Es decir, cuando empiezan a aparecer contradicciones entre distintas áreas del Estado, entre distintas áreas de política económica, también lo que aparece, digamos, es la imposibilidad de reorganizar el aparato de Estado de una forma coherente. Por último, porque ya me parece que me estoy yendo mucho de tiempo, pero por último, esta dualidad, digamos, del kirchnerismo, ¿no? Lo repito, como proceso o estrategia de recomposición del poder de Estado, pero a través de la satisfacción gradual de demandas populares, aparece en la modalidad de dominación política, ¿no? Que yo llamo o denomino como neopopulista. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, yo en realidad conceptualizo el populismo, específicamente el populismo latinoamericano, ¿no? Que es lo que me interesa discutir. No me interesa una definición de populismo que dé cuenta de fenómenos tan diversos como el fascismo o el peronismo o el varguismo, ¿no? O sea, me interesa concentrarme, digamos, en el populismo latinoamericano. Yo lo defino como, digamos, un proceso de incorporación política de sujetos y demandas populares previamente excluidos, digamos, ¿no? En condiciones de transformaciones aceleradas y de crisis de hegemonía. Esto en Argentina pasó entre los 30 y los 40, ¿no? Entre los 30 y los 40 se da un proceso de transformación muy acelerado del capitalismo argentino, ¿no? El proceso de sustitución de importaciones, la concentración de la industria en las grandes áreas urbanas, sobre todo en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero también aquí en Rosario, ¿no? En Rosario. Y al mismo tiempo de crisis de hegemonía, ¿no? O sea, perdurable, ¿no? Desde el golpe del 30, digamos, ¿no? El peronismo expresa eso, pero tiene una particularidad respecto a otros populismos latinoamericanos. Ese sujeto que se incorpora políticamente es la clase obrera. Es una incorporación política heterónoma, ¿no? Yo creo que en ese sentido, digamos, hay algo de cierto en las viejas tesis de Germania en este aspecto, ¿no? O de Torres, ¿no? La idea de, digamos, de una incorporación política heterónoma de la clase obrera, ¿no?
Pero efectivamente esta incorporación política no supone una sutura hegemónica, no supone que se construya una hegemonía, sino que más bien el populismo tiende a expresar la condición de origen, la crisis de hegemonía, y la reproduce como un desplazamiento. No, yo acá, en este aspecto tiene razón Laclau, ¿no? Si entendemos qué es lo que se está desplazando. Lo que se está desplazando es la contradicción capital-trabajo, ¿no? Ese antagonismo. ¿Y se desplaza cómo? Se desplaza hacia una oposición exterior, pueblo-oligarquía, por ejemplo, ¿no? Pueblo-grupos económicos, pueblo-capital financiero, es decir, la contradicción capital-trabajo es desplazada hacia una oposición exterior entre el pueblo y una parte del capital, o la nación y el imperio, etcétera, digamos, ¿no? Y también se desplaza en el tiempo la contradicción. Por ejemplo, posponiendo un ajuste, digamos, ¿no? Típicamente, ¿no? El Congreso de la Productividad del peronismo en el 55 que buscaba resolver eso. Había que lograr que aumente la productividad, había que lograr normalizar las relaciones laborales, subordinar a la clase obrera de alguna manera, y el peronismo tiene serias dificultades para hacerlo en ese momento. Su política es de un desplazamiento, doble desplazamiento del antagonismo capital-trabajo hacia una oposición exterior, pueblo-oligarquía, por ejemplo, y también desplazamiento hacia el futuro, que parte de eso es el fenómeno de la inflación también, ¿no? Que es característico. En mi opinión, en el kirchnerismo hay muchos elementos de esto, ¿no? Por un lado, una recomposición del poder de Estado que supuso incorporación política de demandas que estaban acumuladas, digamos, podemos decir, durante los 90. Recreación de cierto imaginario populista que está inscripto en la propia incorporación política de los trabajadores, en las tradiciones de los trabajadores, digamos. Y al mismo tiempo hay diferencias importantes, ¿no? Este es el populismo que aparece después de la dictadura militar, después del proceso de reestructuración de los 90, digamos, ¿no? Con una clase obrera fracturada, con una apelación a la popular mucho más difusa, ¿no? Con una composición mucho menos homogénea, digamos, mucho menos estable. Pero hay muchos elementos de esto. Y sobre todo me interesa el elemento del desplazamiento, ¿no? Para mí lo esencial de la estrategia neopopulista es este desplazamiento. Este desplazamiento de la contradicción hacia pueblo clarín o pueblo grupos económicos, que se desarrolla desde el 2003, pero muy fuertemente desde 2008, y el desplazamiento hacia el futuro de la necesidad o de la presión creciente por el ajuste, que se empieza a traducir en desorganización económica, en aumento de la inflación. Cierro entonces, digamos, hablando entonces de los límites del kirchnerismo, porque lo que asoma acá, en lo que acabo de plantear, son los límites del kirchnerismo, ciertos límites objetivos, ¿no? Límites no vistos desde un proyecto político que sea exterior al kirchnerismo, porque eso no es una crítica débil, ¿no? Los límites que aparecen al propio proyecto como se autodefine, ¿sí? Y esos límites, en mi opinión, son de una doble naturaleza, ¿no? Tienen dos dimensiones. Por un lado, esta relación de fuerzas que decía que es paradojal y que es sobre la que se fundamenta el kirchnerismo, ¿no? Que es esa relación de fuerzas suficiente para bloquear la vía deflacionaria, o sea, para bloquear el ajuste en 2001, pero insuficiente para revertir la derrota. Y esto se pone de manifiesto en la inflación y caída de los salarios del 2002, digamos, ¿no? Y digamos, en el hecho de que haya sido una devaluación exitosa como pocas en la historia del capitalismo argentino. Y ese carácter de la relación de fuerzas es externo al kirchnerismo, por un lado, pero es interno a su definición, ¿no? Porque la estrategia kirchnerista se funda y se desarrolla sobre esa relación de fuerzas, ¿no? Si intentara ir más allá de esa relación de fuerzas, sería un proceso más radical, ¿no? Como fue, no sé, el proceso boliviano, qué sé yo, o el proceso venezolano. Y más acá de esta relación de fuerzas, supone un mejor ajuste entre la política del Estado y las necesidades de acumulación, ¿no? Entonces, un primer límite de esa relación de fuerzas, y ese límite se puso de manifiesto, se puso de manifiesto quedando el gobierno a la izquierda de esa relación de fuerzas y a la derecha de esa relación de fuerzas. A la izquierda de esa relación de fuerzas queda en el conflicto con la burguesía agraria. ¿Por qué? Porque más allá de los fines que perseguía con el aumento de las retenciones, lo cierto es que fue una impugnación de la gran burguesía a una mayor imposición tributaria. A partir de ahí empieza a crecer el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. O sea,
los tipos fueron capaces de poner un bloqueo al aumento de la presión tributaria sobre ellos, ¿no? Pero también cuando queda a la derecha de esa relación de fuerzas, por ejemplo cuando intentó reducir los subsidios, o cuando intentó empezar a aplicar el ajuste desde 2014, tratando de hacer la devaluación primero, de ir a un acuerdo con el Club de París, y se encuentra con los límites que imponen procesos de delegitimación. ¿Por qué? Porque pierde su diferencia específica respecto de la oposición. Si la diferencia específica del kirchnerismo es no voy a hacer el ajuste, si hace el ajuste, ¿cuál es la diferencia específica? Parte de eso, en mi opinión, si me preguntan, tiene que ver con esta indiferenciación que empieza a aparecer entre Scioli y Macri, en muchos aspectos. Pero nada, eso lo discutimos después porque no se deduce directamente de esto como nada tan coyuntural, ¿no? Y el otro límite sí es específicamente interno. Este era el primero de la relación de fuerzas, que es externo e interno, ¿no? El otro es específicamente interno, tiene que ver con el bloque político sobre el que se desarrolla el kirchnerismo. El kirchnerismo es peronismo, ¿no? Y esto implica que su bloque político está constituido por el Partido Justicialista, básicamente, y la CGT, ¿no? Y la estructura territorial del PJ y de los gobernadores y de los intendentes. Y esto no es menor, porque la transversalidad encuentra un límite en ese bloque político. El kirchnerismo no pudo construirse su propia base que le brindara autonomía del Partido Justicialista y que le brindara autonomía duradera de la CGT. No lo pudo hacer, y esos límites le aparecieron en los momentos incluso en los que se atisbó una agudización del neopopulismo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el conflicto con la burguesía agraria, fractura del PJ de Córdoba, fractura de sectores enteros del PJ de la provincia de Buenos Aires, vuelve a aparecer en el 2013 con la fractura de Massa. Cada fractura frena al kirchnerismo, ¿no? No quiero entrar acá sobre sobre la voluntad, de la cual también puedo dudar, pero no quiero entrar en eso, porque no estoy en la cabeza de Cristina. Lo que me interesa mostrar es cómo aparecen límites objetivos vinculados a ese bloque político. Y bueno, vinculados a esos límites, me parece que está en alguna medida vinculada a la coyuntura, digamos, ¿no? Simplemente lo menciono para dar lugar al debate, pero creo que lo que se manifiesta en lo que está pasando este año es primero que nada los límites objetivos del kirchnerismo, ¿no? Es decir, si a la izquierda del kirchnerismo está la pared, los límites del kirchnerismo solo dejan posibilidad, digamos, a una articulación por derecha, aún adentro del kirchnerismo mismo, ¿no? Ahora lo discutimos mejor, pero Scioli representa también eso, ¿no? Representa esos límites. Y por otro lado, porque justamente lo que se manifiesta en esos límites es el agotamiento de la estrategia de desplazamiento. Según mi caracterización, ya no es posible desplazar mucho más en el tiempo. Esto significa que se vienen momentos de definición en términos de una creciente presión por la adecuación de la política del Estado a las necesidades de acumulación, y ese, desde mi punto de vista, es el carácter central del periodo que se viene, independientemente de quién gane, ¿no? Independientemente de quién gane, se viene un periodo de definiciones en este sentido, ¿no? Digamos, de alguna manera, digamos, una presión, para decirlo de manera más popular, por el ajuste. Un ajuste que, digamos, habrá que discutir de qué grado es, porque no es la situación de Argentina del 89, digamos, no, es una devaluación con caída de salario, pero también con capacidad para endeudarse, digamos, del próximo gobierno, digamos, no, ahora lo discutimos más tranquilo, pero probablemente el próximo gobierno, digamos, tenga momentos que lo emparenten más con el 91 al 94 del menemismo, digamos, con un festival de deuda y consumo, más que con un periodo duradero de ajuste y ofensiva muy dura. Yo creo que es posible, que es necesario seguramente para el próximo gobierno iniciar con un ajuste, pero después tiene márgenes para expandir, digamos, sobre la base del crecimiento de la deuda y del consumo. Sí, habría que discutir qué impacto tiene esto sobre las modalidades de reconstrucción del consenso, ¿no? Porque no es lo mismo un gobierno que se ve forzado a reconstruir consenso sobre la base de mostrarse sensible a la demanda popular, que un gobierno que reconstruye consenso a través de el endeudamiento, digamos, y la adecuación de la política del Estado a la necesidad de acumulación. Pero también habría que discutir cuáles serían esas consecuencias distintas. No es tan intuitivo, digamos, ¿no? Bueno, con esto termino, lo dejo planteado como para charlarlo y nada, gracias por escucharme.